Pablo Neruda es considerado como uno de los más destacados e influyentes artistas del siglo XX, además de haber sido senador de la República Chilena, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de su país y embajador de Francia. ¿Quieres conocer en profundidad su apasionante vida? Acompáñame en este vídeo para conocerla en detalle. Pablo Neruda, el cual fue su seudónimo y posterior nombre legal, nació con el nombre de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto el 12 de julio de 1904 en Parral, en la región chilena de Maule. Su madre murió solo un mes más tarde de que naciera él, momento en que su padre, un empleado ferroviario, se instaló en la ciudad de Temuco, donde el joven Pablo Neruda cursó sus primeros estudios. El 18 de julio de 1917, cuando tenía 13 años, publicó en el Diario de la Mañana de Temuco un artículo titulado Entusiasmo y Perseverancia, que firma como Neftalí Reyes. Esta es la primera publicación que se conoce del poeta. A los 15 años, el amor de Pablo Neruda fue Teresa León Betiens, una niña de la alta sociedad de Temuco. Se enamoraron cuando ella fue elegida reina de la primavera de 1920 y él recibió el primer premio por los versos escritos para este evento, pero la familia de ella lo rechazó por ser hijo de un ferroviario. Le dedicó a ella la mitad de sus 20 poemas de amor y es la mujer de la canción desesperada oculta bajo el nombre de Marisol. Pablo comenzó muy pronto a escribir poesía y en 1921 publicó La canción de la fiesta, su primer poema, con el seudónimo de Pablo Neruda, en homenaje al poeta checo Jan Neruda, nombre que mantuvo a partir de entonces y que legalizaría en 1946. También en Temuco comenzó a trabajar en un periódico hasta que a los 16 años se trasladó a Santiago. Allí se incorporó como redactor a la revista Claridad, en la que aparecieron poemas suyos. Tras publicar algunos libros de poesía, en 1924 alcanzó la fama internacional con 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra que, junto con Tentativa del hombre infinito, distingue la primera etapa de su producción poética, señalada por la transición del modernismo a formas vanguardistas influidas por el creacionismo de Vicente Huidobro. Los problemas económicos indujeron a Pablo Neruda a emprender en 1926 la carrera consular que lo llevó a residir en Birmania, Ceilán, Java o Singapur. Entre 1934 y 1938 también vivió en España, donde se relacionó con Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Miguel Hernández y otros componentes de la llamada Generación del 27 y fundó la revista Caballo Verde para la Poesía. Desde su primer manifiesto tomó partido por una poesía sin pureza y próxima a la realidad inmediata, en consonancia con su toma de conciencia social. En tal sentido, Neruda apoyó a los republicanos al estallar la Guerra Civil Española, preludio de la Segunda Guerra Mundial, y escribió España en el corazón en 1937. Poeta enormemente imaginativo, Neruda fue simbolista en sus comienzos para unirse posteriormente al surrealismo y derivar finalmente hacia el realismo, sustituyendo la estructura tradicional de la poesía por unas formas expresivas más asequibles. Sus poemas habían experimentado una transición hacia formas herméticas y hacia un tono más sombrío al reflejar el paso del tiempo, el caos y la muerte en la realidad cotidiana, temas dominantes en otro de sus libros imprescindibles, Residencia en la Tierra, publicado en dos partes en 1933 y 1935, y que constituye el eje de su segunda etapa. Imágenes originalísimas y audaces expresan en esta obra una visión profundamente desolada del ser humano, extraviado en un mundo caótico e incomprensible.
En reconocimiento a su valor literario, Neruda fue incorporado al cuerpo consular chileno y entre 1927 y 1944 representó a su país en ciudades de Asia, Latinoamérica y España. El 5 de mayo de 1934 viajó a Barcelona, donde fue nombrado cónsul, y el 6 de diciembre de ese mismo año dio una conferencia y recital poético en la Universidad de Madrid presentado por Federico García Lorca. En 1939 fue nombrado cónsul para la inmigración española. Con sede en París, viajó a Francia pasando por Montevideo, donde asistió como delegado de la Alianza de Intelectuales de Chile al Congreso Internacional de las Democracias. De abril a julio de ese mismo año realizó gestiones en favor de los refugiados españoles y a una parte de ellos los embarca en el barco Winnipeg, que llega a Chile a finales de ese año. En abril de 1942 se trasladó a Cuba y el 30 de septiembre hizo la primera lectura del poema Canto de amor a Stalingrado y publicó en revistas literarias el poema América, no invoco tu nombre en vano, del Canto General. En 1939, Neruda ingresó en el Partido Comunista y su obra experimentó un giro hacia la militancia política. Esta tercera etapa, que tuvo su preludio en España en el corazón, culminaría con la exaltación de los mitos americanos de su Canto General en 1950. En 1945 fue el primer poeta en ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile y al mismo tiempo, desde su escaño de senador, Pablo Neruda utilizó la oratoria para denunciar los abusos y las desigualdades del sistema. Tal actitud provocó la persecución gubernamental y su posterior exilio en Argentina hasta regresar a Chile en 1953. En el año 1970 fue designado candidato a la presidencia de Chile por su partido y entre 1970 y 1972 fue embajador en Francia. Tras su etapa en Francia, pasó a México y más tarde viajó por la URSS, China y los países de la Europa del Este. Tras este viaje, durante el cual Neruda escribió poemas propagandísticos, recibió el Premio Lenin de la Paz y volvió a Chile. A partir de entonces, la poesía de Pablo Neruda inició una nueva etapa en la que la simplicidad formal se correspondió con una gran intensidad lírica y un tono general de serenidad. El mismo título de una obra central de este periodo, Odas Senementales de 1954, caracteriza los versos de aquellos años. Su prestigio internacional fue reconocido en 1971, año en el que se le concedió el Premio Nobel de Literatura. Neruda se casó 3 veces y tuvo al menos otra media docena de amantes furtivas que le sirvieron de inspiración para crear los versos de amor más leídos del mundo. El 4 de octubre de 1934 nació en Madrid su hija Malva Marina, la cual sufrió una hidrocefalia que anunciaba una muerte irremediable. Fue su única y legítima hija, fruto de su matrimonio con María Jaguenar, conocida como Maruca, con la que se había casado en Java el 6 de diciembre de 1930, cuando era cónsul de Chile en la isla. La niña murió a los 8 años en Gouda, Holanda. La madre, a través del consulado de Chile en La Haya, avisó a Neruda de la muerte de la pequeña, pidiendo reunirse con él. Madre e hija pasaron hambre y penurias. Maruca trabajaba en lo que encontraba, dejando a su niña al cuidado de una familia cristiana. Suplicó a Neruda el envío de dinero para dar de comer a su hija. «Mi último centavo lo gastaré en enviar esta carta», le escribió. El silencio fue la respuesta de Pablo. Tras una etapa plagada de desencuentros, infidelidades de él y de rechazo hacia su hija, en 1936 el poeta dejó definitivamente a su mujer y a la niña para irse a vivir con la pintora Delia del Carril, hasta que se separaron en 1955. En México conoció a la cantante lírica Matilde Urrutia, la cual sería su última esposa. Pablo Neruda falleció en Santiago el 23 de septiembre de 1973, solo 12 días después del golpe de estado de Pinochet.
Como obra póstuma se publicaron en el mismo año de su fallecimiento sus memorias con el nombre de Confieso que he vivido. Se admitió a trámite una querella presentada por el Partido Comunista para investigar si Neruda fue asesinado o murió debido al cáncer que padecía. Según el relato oficial de los hechos, falleció en la Clínica Santa María de Santiago debido a un avanzado cáncer de próstata. Manuel Araya, chofer de Neruda, declaró en una entrevista a la revista mexicana Proceso que Pablo murió asesinado por un médico que le puso una inyección y no debido a un empeoramiento del cáncer que padecía. Su sobrino, Rodolfo Reyes, no aceptó la resolución emitida por el director del Servicio Médico Legal de Chile, Patricio Bustos, quien dio a conocer los resultados de los exámenes toxicológicos realizados en Estados Unidos y España, que descartaron que el poeta hubiera sido envenenado y confirmaron que falleció a causa de un avanzado cáncer de próstata. Su muerte sigue siendo un enigma, pero su influencia sobre los poetas de habla hispana sigue siendo incalculable a día de hoy y su reputación internacional supera los límites de la lengua.